Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta temporada de los podcasts jurídicos de la Fundación Fernando Fuello Laneri, esta vez gentilmente auspiciados por el Magíster de Derecho Privado Patrimonial que se encuentra en la postulación para su tercera versión. Nos acompaña en este capítulo la profesora Patricia López. ¿Cómo estás, Pati? Hola Íñigo, ¿cómo estás tú? Todo muy bien. El tema que nos ocupa hoy es, diría yo, uno de los temas fundacionales de derecho de consumo, quizás uno de los temas que inició la preocupación por esta área. Y se trata de las cláusulas abusivas. Y este es un tema que ha preocupado desde temprano a la doctrina en el ámbito nacional. Otro profesor del magíster, Carlos Pizarro, hace ya largos años, décadas, publicó su tesis de grado sobre esto. Más adelante yo mismo he publicado, y muy recientemente una tesis doctoral del profesor Sebastián Campos ha abundado sobre esto. Pero lo que nos interesa es que este tema hace algún tiempo llegó a la Corte Suprema y hay un par de sentencias que nos prestan alguna ayuda para determinar los bordes, por así decirlo, de las cláusulas abusivas. Patricia, el tema es cláusulas abusivas respecto a cláusulas de aceleración. Cuéntanos qué ha dicho la Corte de esto, o comienza a contarnos cómo hacernos con este tema. Bueno, mira, este es un temazo, principalmente porque estábamos nosotros acostumbrados, ¿cierto?, al artículo 16, a ver todos los numerales, y el 16G, que es un numeral de amplio espectro, ha empezado a ser más trabajado por la doctrina y por la jurisprudencia. Voy a hacer un alcance, porque se ha producido un cruce entre la cláusula abusiva y la cláusula de aceleración, como no nos hubiéramos imaginado, ¿no? La cláusula de aceleración lo que pretende o lo que busca es proteger a quien ha pactado una obligación a plazo y determinar que si se vence alguna cuota y no se paga en definitiva, tiene que acelerarse el pago. ¿Cuál es el punto acá? La doctrina, principalmente María Elisa Morales, en un podcast y también en el comentario de sentencia y también en el podcast que está en la Academia de Derecho Civil que tú diriges, ha tratado este tema. Y fíjate que María Elisa fue precursora en el tema, Íñigo, porque antes que la Corte Suprema, en el fondo, dictara los fallos que vamos a comentar hoy día, ya había cruzado este tema. Pati, pero para familiarizar a quienes no lo estén con este tipo de problemas, cuéntanos acerca de las cláusulas de aceleración, qué función tienen, qué riesgos entrañan y por qué se ha suscitado este problema ante la Corte Suprema, ¿no es verdad? Claro, lo que ocurre es que la cláusula de aceleración suele pactarse por obligaciones a plazo, ¿no? Y cuando se vence en definitiva cierto una cuota, lo que tú pactas es que de no pagarse una de las cuotas, la deuda en el fondo se exige como una deuda de plazo vencido. Es propia de los préstamos de dinero. Fíjate tú que hay un reconocimiento legal a estas cláusulas en dos cuerpos normativos. El primero es la ley 18.092 de letra de cambios y pagaré, el artículo 105, y el otro incluso está en el artículo 30 de la ley 18.010 a propósito de las operaciones de crédito-dinero. ¿Por qué el legislador las regula? Principalmente para garantizarle al acreedor que frente al incumplimiento del pago de una cuota, él va a poder asegurarse el pago de la totalidad del crédito sin esperar el vencimiento del plazo. Pero déjame detenerte un momento allí. Esto puede ser un poco dramático para el deudor en ese tipo de contratos donde la deuda se pacta en muchas cuotas, ¿no? Estoy pensando típicamente los mutuos hipotecarios donde puedes tener 300 cuotas. Entonces, claro, esta cláusula determina que si tú incumples la quinta, se hacen exigir las otras 295, ¿es eso? Claro, es más o menos eso, pero el punto que ha cruzado en definitiva con la Corte Suprema es si esta cláusula es ilícita o no. Hace algunos años atrás no habíamos discutido mucho esto y decíamos, bueno, es una posibilidad, ¿cierto?, que se pacte para proteger a este acreedor. Pero en último tiempo, no sé si ha abundado la mala fe, pero han habido casos paradigmáticos en materia cierto jurisprudencial en que se ha dicho, mire, pareciera ser que la cláusula de aceleración podría devenir en abusiva. Porque esta cláusula, Pati, déjame interrumpirte, Sí. es una cláusula que frecuentemente se encuentra en los contratos de mutuo hipotecario. Y esto es importante
Porque claro, la mayoría de las personas adquiere sus inmuebles a través de estos contratos, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de consumidores que está vinculado por esta cláusula entonces es gigantesca. Es gigantesca, es una práctica habitual, es una práctica legal, por eso te citaba yo que tiene un reconocimiento legal. Entonces, claro, en principio, la cláusula en definitiva, cierto, es lícita. El punto es que bajo ciertos supuestos, esta cláusula de aceleración a la que estábamos acostumbrados y que está regulada, cierto, en la ley, ha devenido en abusiva. Déjame detenerte allí. Esto querría decir, Patti, que la cláusula favorece excesivamente a la institución financiera, ¿no es verdad? Exacto. Y esto en desmedro del consumidor. Exacto. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si en general, Patti, se ha estimado en derecho común que estas cláusulas son válidas, cuéntanos cuál es el problema que tienen, entiendo yo, en mutuos hipotecarios donde participan de una parte un consumidor y de otra una institución financiera. ¿Qué es lo que hace la institución que hace que una cláusula generalmente válida se torne, digamos, amenazadora para los consumidores? Claro, como tú lo dijiste, Íñigo, establecería un derecho más bien exorbitante para la institución financiera y la cláusula se redactaría en términos amplios, ambiguos, significativamente desproporcionados, acercándose entonces al artículo 16, letra G de la Ley de Protección de Consumidor. Cuéntanos un poco la letra G, porque lo que diríamos, supongo, es que la cláusula es abusiva si es que infringe la letra G del artículo 16, eso es. Exactamente. Ok, entonces nuestra pregunta tendrá que ser, ¿cuándo infringe la cláusula hipotecaria, esta cláusula de aceleración, la letra G? La infringe cuando establece un desequilibrio significativo en perjuicio de los derechos del consumidor, contraviniendo la buena fe. Eso es lo que dice, ¿cierto?, el literal G. Y para eso hay que recurrir a la finalidad del contrato y a las disposiciones generales y particulares que rigen ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta ha sido una preocupación, fíjate, reciente en materia de consumo, tanto así que el proyecto CERNAC Te Protege quiere agregar a este artículo 16 que establece estas cláusulas abusivas un literal que contemple la abusividad de la cláusula de aceleración. Y aunque no venía preparada, te voy a leer cómo viene, ¿cierto?, en el proyecto, porque se enmarca en la conversación que estamos teniendo. Esto es lo que dice, que sería abusiva si el incumplimiento que les da origen no se vincula directamente con la operación de crédito o que el retardo de los pagos por parte del consumidor sea inferior al 20% de la deuda morosa. Fíjate, antes de que me hagas la siguiente pregunta, que el proyecto CERNAC Te Protege está recogiendo dos criterios, si tú lo lees con detención. El criterio de proporcionalidad y el criterio de conexidad, que son criterios que han sido recogidos por el CERNAC en una circular interpretativa respecto de del vencimiento, o más bien de la eficacia de las cláusulas de vencimiento anticipado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Que en definitiva el incumplimiento por el cual, ¿cierto?, tú actives o aceleres este pago sea desproporcionado. Y para eso vas a tener que tener en cuenta la cuantía del incumplimiento, el tiempo que resta para el vencimiento total de la obligación y el saldo insoluto. Y por otro lado, la conexión que tenga este incumplimiento con el contrato propiamente tal. Porque podría ocurrir que en esta cláusula se estableciera que se acelera el pago por un incumplimiento de un contrato que tú tienes con otro, ¿cierto?, con otro proveedor. Y eso también se busca en el fondo evitar. Fíjate bien, Íñigo, antes de que me hagas la otra pregunta, que estamos en un mercado financiero, en un consumidor que es hipervulnerable, o sea, en un consumidor que además de esta vulnerabilidad estructural, ¿cierto?, se añade una vulnerabilidad financiera que nos puede afectar a todos nosotros. Entonces hay que ser particularmente cuidadoso con esta redacción y por eso el CERNAC quiere incorporar, si tú quieres, este literal. Ojalá que les vaya bien con esa propuesta. Ok, déjame detenerte allí, porque antes de que veamos cómo se relaciona esto con las sentencias de la Corte, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú te refieres a que esto tiene lugar en una relación donde hay un consumidor que es hipervulnerable? Pero mi pregunta es, entonces el problema es que la cláusula, digámoslo así, es inmanentemente reprochable, o el problema es que la cláusula se instala en una relación donde una parte es muy débil. Para decírtelo de otra manera, ¿tendría problemas la cláusula en el derecho chileno si fuera un banco con una gran empresa las que la pactan? Lo que pasa es que aquí lo que hace abusiva la cláusula es establecer un desequilibrio significativo en perjuicio, ¿cierto?, de una de las partes. Y podríamos discutir nosotros si hay un desequilibrio mayor o menor entre partes sofisticadas o no, pero al final del día, si la cláusula está redactada en términos amplios, ambiguos, ¿cierto?, o inconexos respecto del contrato en particular,
se va a generar igualmente la abusividad, independientemente, ¿cierto?, de las partes que intervengan en esa relación de consumo. De acuerdo, pero eso plantea un desafío, ¿no es verdad? Porque la ley del consumidor se aplica solo a las relaciones que involucran consumidores Así y es. desde luego una gran empresa no lo es. Por lo tanto, hay un desafío pendiente allí de cómo vamos a interpretar las cláusulas, digámoslo de esta manera, más allá de la 19.496 y probablemente tendremos que girarla contra el principio general de la buena fe, ¿no es verdad? Y eso abre desafíos que son de mayor entidad, me parece a mí. Pero dejando de lado eso, Pati, ¿tú nos podrías poner un ejemplo semejante a lo que falló la Corte para entender exactamente de qué manera contribuyó la sentencia de la Corte a nuestra comprensión de las cláusulas abusivas? Mira, hasta la fecha han habido 2 sentencias de la Corte Suprema respecto a este tema. En el podcast que te decía yo, ¿cierto?, de la Academia de Derecho Civil, en que María Elisa Morales, que ha sido la pionera en esto, examina todos estos criterios. Hasta esa fecha no se habían dictado las 2 sentencias de las que yo te quiero comentar. La primera es del 24 de octubre del año 2024 y volvemos al mismo supuesto, ¿no?, ¿cierto?, un mutuo hipotecario. Fíjate que al revisar algunos literales de la cláusula 18ª, la Corte encuentra que hay 2 cláusulas de aceleración que se tornan abusivas. Voy a leerte, ¿cierto?, la redacción para que veas que se conecta con lo que estamos diciendo. Un incumplimiento concebido en términos ambiguos, ¿cierto?, exorbitantes, desproporcionados. Mira en qué caso se podría acelerar. Si la parte deudora cae en insolvencia, entendiéndose configurada esta situación por el solo hecho de cesar en el pago de una obligación de dinero para con cualquier acreedor. Ok, déjame detenerte, Pati, para ver si lo entiendo bien. O sea, no basta, no se limita a que la parte deudora no le pague al banco. O sea, la insolvencia podría tener lugar respecto de cualquier obligación que no tenga absolutamente ninguna relación con el banco. Exactamente, y fíjate tú que además el banco lo pondera. Perdón, además, cualquier deuda Exacto. que no suponga que mi pasivo es superior al activo, sino simplemente, qué sé yo, me cerré una cuenta sin darme cuenta, valga la redundancia, cerré una cuenta sin percibirlo y por eso no se pagó y eso es suficiente para que me aceleren las 295 cuotas que restan del mutuo hipotecario. Eso es. Exactamente. Y fíjate la otra, que también, y esta, ¿cierto?, es más dantesca. Si la parte deudora infringiere una cualquiera de las prohibiciones establecidas a favor del banco. O Pati, sea, es así de déjame general. detenerte ahí. Ujú. ¿Incluida la prohibición de enajenar la cosa hipotecada? Incluía, porque esta sentencia, que fue la primera, ¿cierto?, lo refiere en términos muy generales y la sentencia segunda que yo te quería comentar alude específicamente al artículo 2415. O sea, en torno a eso está la discusión. Pati, quizás para quienes no estén tan involucrados en esto, cuéntanos de qué va el artículo 2415 del Código Civil. Bueno, el artículo 2415 del Código Civil uno suele estudiarlo en hipotecas, ¿cierto?, y en cláusulas de no enajenar. Y lo que establece este artículo es que el acreedor hipotecario siempre podrá hipotecar, ¿cierto?, la finca hipotecada, o podrá, en el fondo, gravar y enajenar esta finca hipotecada porque no habría ningún perjuicio. Entonces, a ver si lo entiendo bien. La cláusula de aceleración, una de las que están las 2 sentencias que estamos comentando, dispone que se te va a hacer exigible todo el crédito, digamos las 295 cuotas restantes, si es que tú haces algo que el Código Civil permite hacer y que no permite renunciar, que es Exactamente. enajenar la cosa hipotecada. Por ejemplo, yo vendo la cosa hipotecada y no obstante que el código me permite hacerlo de manera indisponible, se me hace efectiva la cláusula de aceleración. Eso es. Exactamente. O sea, te está privando de un derecho que podríamos decir prácticamente, ¿cierto?, absoluto en tu favor por el solo hecho de pactarlo. ¿Ya? Está contraviniendo la norma, si tú quieres, vigente. Y es por eso que el análisis que hace la Corte en estas 2 sentencias es tan relevante, fíjate, y yo solo lo quiero destacar, porque hace el cruce perfecto. En el fondo lo que dice es, mire, esta cláusula es abusiva, pero yo le voy a decir por qué es abusiva. Primero, porque contraviene la buena fe objetiva, y segundo, porque establece este desequilibrio en perjuicio, ¿cierto?, del consumidor, contraviniendo normas expresas, como por ejemplo el artículo 2415, y estableciendo un derecho exorbitante para la institución, ¿cierto?, en este caso financiera, el banco. Pati, déjame tratar de simplificar las cosas para terminar de entenderlas. Hay unos contratos de mutuo hipotecario, contratos que la mayoría de las personas, contratos a través de los cuales la mayoría de las personas financiamos la compra de nuestros inmuebles.
Esos contratos tienen unas cláusulas que se te va a hacer exigible todo lo que pactaste a 20 años, a los que sean, si es que pasa una de dos cosas. Una, tú incumples cualquier deuda que tengas, cualquiera, aunque no tenga ni la más mínima relación con el banco. O dos, si es que tú vendes, digámoslo así, enajenas la cosa hipotecada, aun cuando el derecho te lo permite. Pati, ¿esto tiene alguna racionalidad económica, en tu opinión? ¿Podríamos escuchar a la institución financiera diciendo la cláusula obedece a un legítimo interés de etcétera, etcétera? ¿O es en realidad desmesurada, en tu opinión? Es desmesuradísima. O sea, tú no podrías, a partir de la autonomía de la voluntad, ¿cierto?, privar a alguien del ejercicio de un derecho establecido en la ley, por ejemplo, ¿ya? Y por eso digo que el cruce que hace la Corte es muy correcto, porque es una de las pocas ocasiones en que se configura esta cláusula abusiva, distinguiendo dos elementos, que tú bien los has escrito, ¿cierto?, muchas veces, la buena fe objetiva y, por otro lado, el desequilibrio en perjuicio del consumidor. Lo analiza en dos tandas y, por lo general, en la doctrina, ¿cierto?, y a veces en la jurisprudencia se habían confundido estos dos elementos. Entonces, eso es muy relevante. Ahora, lo otro que también te quería comentar yo, a propósito de este cruce, ¿cierto?, que yo creo que nos va a acompañar una buena cantidad de años, es cuál es la sanción, ¿no? Porque nosotros estamos cruzando el derecho de obligaciones o el derecho de contratos con el derecho de consumo y estamos diciendo que la cláusula en definitiva es abusiva. ¿Cuál sería, cierto, la sanción para esa cláusula de aceleración abusiva? Como lo ha visto la Corte en estos dos fallos que te comentaba, habría nulidad absoluta, ¿ya? Porque se trataría, cierto, de una infracción al 1466 y el 1682 adolecería de objeto ilícito. El punto es, ¿cierto?, y esto lo podemos dejar para otra oportunidad, ¿cómo opera esta nulidad absoluta? Se opera de pleno derecho, como la hizo Jorge Barahona, que dice, miren, en definitiva no la puede sujetar a un plazo de prescripción, porque si lo hace y el consumidor no la alega, bueno, la cláusula quedará firme y va a quedar en perjuicio del consumidor siendo abusiva. O bien tenemos que sujetarla a un plazo de prescripción. Esa es una discusión que yo creo que va a tener que cruzar las próximas sentencias. Bueno, muchas gracias, Pati, porque yo creo que esto es extraordinariamente útil para todas las personas, incluida yo, que adquirieron sus inmuebles con un mutuo hipotecario. De manera que es una buena idea llegar a revisar si estas condiciones están o no en ese mutuo. Si están, lo que la Corte nos acaba de informar es que son abusivas y se las puede privar de efecto. Una vez gracias y hasta nuestro próximo podcast. Yo llegaría a revisarla. Gracias.